Hay mucha gente que desea y llora estar en la casa del Señor y por alguna razón no están. Por alguna razón no pueden llegar. Mucha de esa gente ya tuvo su oportunidad y la perdió, no quiso. Y ahora se encuentran en una situación tan difícil y nada más ven a otras personas gozándose, yendo al templo, alegrándose con el Señor en el Señor, y ellos no pueden hacerlo. Al estar en la casa, hermanos, es un privilegio inmenso, muy grande, muy grande. Voy a hablarles de este hombre que me ha llamado mucho la atención porque pues hay muy pocos así en la Escritura. Hay muy pocos hombres así, y ahora que encontramos y le vemos sus detalles, de pronto queremos ser como él. Y va a ser de Josué. Parece que tuvo menos fama que José. Parece que tuvo menos fama que Moisés. Parece que tuvo menos fama que Abraham. Pero ¿qué va, hermanos? No es así. Entonces me gustaría que fuera a Éxodo. Empecemos por Éxodo, capítulo 33. Vamos a ver la clave de su éxito de él. Porque yo creo que todos aspiramos, ¿verdad?, a ser alguien y algo mejor en la tierra, en la vida. Deseamos superarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Hay ese sueño, hay ese deseo. Hay muy poca gente que no desea y no sueña eso, pero de hecho la mayoría de la humanidad anhela y desea algo así: superarse, levantarse, ser alguien en la vida, ser otra persona de la que ha sido. Y mucha gente nada más suspira, mucha gente nada más se lamenta, ¿verdad? Como ven a otros pasar, como ven a otros caminar. Y Josué fue uno de los que tuvo mucho éxito, igual que los demás contemporáneos de él o los hombres que lo enseñaron a él a caminar. Y cómo lo aprovechó ese hombre. Aprovechó el tiempo, aprovechó la ocasión para él superarse. Me gustó mucho esto que yo leí en él y de él, ¿verdad? Y vamos a ir a algunos versículos caminando en la Biblia para que usted vea qué fue lo que lo ayudó a él. El capítulo 33 de Éxodo, y el verso 11 se empieza a dejar ver Josué. Se empieza a ver Josué. Por cierto, ¿verdad?, muy tierno de edad. Era un muchacho tierno en edad, y tuvo la bendición, tuvo el privilegio de caminar bien cerca del hombre de Dios, que fue Moisés. Tuvo la oportunidad, la facilidad de caminar con él. Para poder hacer eso, Dios tuvo que ponerle en él el deseo. Cuando no hay deseos, no llega uno a ningún lado. Cuando no hay deseos de superación, cuando no hay deseos de ir al otro lado, vamos a decirlo así, cuando no hay deseos de ser mejor persona, cuando no hay deseos, ¿verdad?, pues no puede llevar a cabo nada la persona, no se puede llevar a cabo nada. Y una de las grandes bendiciones que tuvo Josué, o muchas bendiciones, pero una de ellas fue que tuvo la oportunidad de andar bien cerquita del tutor, porque óigame, aquí en la tierra necesitamos un tutor, todos necesitamos un tutor, una persona que nos guíe, nos ayude, hasta cierto punto nos sea ejemplo aquí en la tierra, ¿me entiende? Y nos, oiga bien, y nos supervise
en el día moderno de ahora nos dé una llamadita por teléfono. En el día moderno de ahora nos llegue a la casa, diría yo muchas veces dependiendo de la ocasión, pero aún de repente. Porque hay automóvil a la disposición en los días modernos de ahora. ¿Me entiende? Es un privilegio, ¿verdad? Tener un tutor, tener alguien quien nos esté viendo un poco de cerca. Si ese tutor es maduro, si ese tutor es guiado por Dios, más bendición obtendrás tú y obtienes tú. Porque ese tutor llega y habla solamente en la ocasión que tú lo ocupas. No metes una risa en ninguna otra cosa, ni en ningún otro lado, ni dice cosas que no van al caso, ni trata de meterte en cosas que no te convienen o no son para ti. ¿Me entiende? Es muy bonito tener un tutor. El tutor, le vuelvo a decir, debe de brillar en el sentido espiritual. Debe de ser ese ejemplo. Ese tutor, cuando ya te diga ayuna, es porque él está ayunando. Cuando él te manda y te diga de hacer cosas, es porque tú ya lo has visto a esa mujer o a ese hombre llevando a cabo ciertos asuntos semejantes. Entonces viene, ¿verdad?, Josué y se sacó la lotería, como decimos, ¿verdad? Se sacó la lotería porque el muchachito por alguna razón se apegó al tutor, se apegó a Moisés. Y se apegó de una forma que Dios puso en él una bendición tan grande. ¿Sabe cuál fue esa bendición tan grande? Que Dios le puso a Josué el deseo. La mayoría de los cristianos a hoy en día están todos flacos espiritualmente, ni vienen a la iglesia los que pueden venir porque están flacos espirituales. Están muy débiles espiritualmente. Entonces no hay visión, no hay deseos, no hay a dónde ir y qué hacer. Guárdalo, guárdalo. No hay qué hacer, no hay nada para llevar a cabo. Entonces le puso Dios el deseo. Mira, tú tienes deseos de buscar a Dios, es una de las más grandes bendiciones que tú has tenido. El tú tener deseos de buscar a Dios, el no enfadarte las cosas de Dios, el buscar a Dios más allá y Él te enseñe su esencia, su presencia, lo que Él es más de cerca. Es una bendición grande porque siempre estás a la expectativa espiritual. ¿Qué más hay allá? ¿Cómo se conduce Dios? ¿Quién es Dios? Él me lo va a revelar, decimos. Él me va a decir porque Él habla al ser humano. Y eso hace que te acerques y te acerques. Es un deseo. Ese es un deseo. Deseo espiritual. Deseo, ¿verdad?, de avanzar en la vida. Y Josué tuvo ese deseo puesto por Dios. Le he dicho yo en las prédicas, ¿verdad?, a mucha gente le digo, pídele al Señor que te dé deseos de buscarlo a Él. Porque por la razón que no lees es porque no tienes deseos. Por la razón que faltas mucho a la iglesia es porque no tienes deseos. Por la razón que no te superas y nadie te ve más superado, superada de lo acostumbrado, es porque no tienes deseos, no hay deseos. Porque Dios a la verdad está allí, pero nosotros, la gente no tiene deseos. El otro día me quedé yo pensando, ¿verdad? Y dije yo, qué bendición, oiga bien, me vino eso a mi espíritu. Y dije yo, qué bendición es que yo busque a Dios sin que nadie me empuje a hacerlo, sin que nadie me motive, sin que nadie me trate de animar. Porque conozco muchas familias que cuando se llega o se va a llegar el día del culto,
o anda el hijo, o anda la esposa, o anda el esposo atrás de todos, y vámonos, y miren, a lo mejor quizá, y hasta poniéndoles temor de que a lo mejor Dios se nos enoja, a lo mejor nos viene un castigo, a lo mejor mañana te mueres, a lo mejor, para animarlos a que lleguen. Esa gente que llega animada de esa forma no ha conocido a Dios todavía, no tiene deseos. Va a la iglesia y a la casa del Señor por presión. Va para que, empezando por el pastor, no diga. Va para que no cause problemas con la familia, o con ella, o con él, o con aquellos. Pero no porque le dice: Señor, gracias, llegué a tu casa, gracias que eres mi Dios, gracias que eres mi Padre, gracias que me das la vida, gracias que me has dejado respirar. Llegué a mi casa, llegué al altar, Señor. Necesito que abras los cielos y descienda sobre mi vida ese rocío tuyo, esa paz, esa alegría, esa prosperidad, esa bendición, Señor. Gracias, Padre, que me permitiste llegar un día más a tu casa, un día más a este altar. Mire qué bendición y qué diferencia. No hay ese sentir en mucha gente, no hay ese sentir. Le vuelvo a repetir, Josué tuvo esa bendición de Dios. La primera, de conocer a su tutor, de saber quién era Moisés, ¿verdad? Lo segundo es que puso Dios deseos en Josué. Porque de acuerdo a la escritura, mire lo que dice el verso 11. Mire lo que dice el verso 11 del capítulo 33 de Éxodo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Quién no quiere un líder así, hermano? ¡Wow! ¡Qué líder! ¡Qué tutor! Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. No como hablaba cualquiera. Otra vez. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su... Mire, ninguna reserva. Y sigue diciendo, y él volvía al campamento, Moisés volvía al campamento. Oiga lo que dice. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba. Fíjese, nunca se apartaba de en medio del santuario de Dios, de la presencia de Dios, del templo de Dios, de las diligencias espirituales, de las cosas que se llevaban a cabo para servirle a Dios, desde los cultos, todo tipo de cultos, todo tipo de sacrificios. Dice que ese hombre y ese jovencito se apegó a Moisés y se apegó a Dios. Eso de apegarse a Moisés y apegarse a Dios, mi hermano, esa es una bendición especial del cielo. A Dios le plació bendecirlo con esas dos virtudes, con esas dos bendiciones. Entonces, una de las cosas que muchas veces nosotros debemos de orar es: Señor, pon deseos en mí de adorarte, pon deseos en mí de amarte, pon deseos en mí, Señor. Pon deseos en mí de venir a tu casa, estar contigo, Señor. Pon deseos en mí de adorarte y de caminar contigo, de aprender de tu palabra. Pon deseos en mí de buscar la Biblia y hojearla, leerla, Señor. Pon deseos en mí de sacar una un día a la semana de ayuno, Señor. Pon deseos en mí, Señor. Pon esos deseos, porque la gente no tiene deseos. La gente no desea. No hay hambre y sed de justicia. No hay hambre por Dios. No hay necesidad. No tienen necesidad. Y es un peligro muy grande. Un peligro muy grande. ¿Sabe el peligro más grande que hay cuando alguien está enfermo de una enfermedad crónica o algo ya
¿cómo se puede decir? ¿Saben cuándo es el peligro más grande? Cuando el familiar dice, ya dejó de comer. Es lo más crítico ya. Ya dejó de comer. El papá de mi hermana Rosy tiene 101 años casi, y muy seguido le pregunto a ella, y le pregunto, y el apetito de su papá, y dice, no, ese hombre come. Qué bueno, ese hombre come, y sí come, dice, una porción de acuerdo a su edad y como es, él come, dice, qué bueno que él come. ¿Por qué? Porque siempre preguntamos, claro, no está enfermo él va a morir, si es que va a morir de anciano, pero no de enfermo, él no está enfermo. Ese hombre a esa edad todavía en carro viaja hasta México y viene 2-3 veces a la semana. Ahora mismo acaba de llegar allá, tiene 3 días que llegó. Entonces en el mundo espiritual es muy similar. Cuando no hay hambre por Dios, la persona está anémica, está mal, tiene otros pensamientos, tiene otros deseos, tiene intereses personales. Y mientras está en el templo, muchas veces su mente anda vagando y pensando 1000 cosas. Y muchos hasta dicen, bueno, saliendo del templo, a ver si no se tarda el pastor, porque saliendo tengo que. Oye, y el templo y la palabra que se te dijo, pues no me acuerdo mucho, porque mientras él estaba hablando, no, yo mi mente la tenía, es que yo necesito ir, yo necesito llegar, yo necesito estar. Oiga, mi hermano, así vive la humanidad moderna el día de hoy. Y Moisés, dice la Biblia, dice que Josué no se apartaba del tutor y no se apartaba de la presencia del Señor. En cualquier lugar y en cualquier momento Dios le podía hablar a Josué, pero no le hablaba a Josué porque había un tutor. Si Moisés faltara en esos días, sí le habla a Josué, y aún así le habló algunas veces, ¿verdad? Pero era el tutor. Otra cosa que Josué tenía era de que era muy sabio, porque no trataba de ser como Moisés, no trataba de hablar y de adelantársele a Moisés, no trataba de ir adelante, no. Yo acá atrásito y estoy muy bien, Dios me bendice, Dios me habla, el tutor me guía, me dice dónde me quede, cómo me quede, que diga, que no diga, que haga, que no haga, y para la próxima semana ya me dijo cómo lo vamos a hacer, porque estas cosas van a pasar. Wow. Entonces Josué supo someterse. Estas son little tips, como se dice, son cositas que necesitamos saber nosotros, tener nosotros, si queremos ser superados, si queremos ser algo o alguien aquí en la tierra para Dios, para el Señor, ¿verdad? Entonces es muy necesario que aprendamos nosotros de cómo lo hizo Él, porque andamos en el mismo camino, en lo mismo, tenemos al mismo Dios, y los demonios que operaron allá operan aquí. Desafortunadamente, hermano, los tutores que había allá ya no los hay aquí. Y muchas de las veces mucha gente no llega al templo y no tiene hambre por Dios, porque el predicador, el tutor, no provoca esas cosas, no las provoca hacia él, porque sí se pueden provocar. Sí puede una persona admirar al tutor, sí puede una persona ver al tutor y decirme, Señor, dame de ese espíritu, quiero ser como él, quiero ser como ella, bendíceme, quiero predicar así, quiero caminar así. Sí hay formas, sí hay, pero desafortunadamente hay mucho obrero, mucho tutor que anda buscando lo suyo propio nada más. No se interesa lo suficiente por la grey, por el pueblo. Que esté sano el pueblo, que esté bien, que busque al Señor, que la presencia de Dios descienda y toque a cada uno. ¿Para qué? Para que
cada una de las personas conozca a Dios en otro nivel. Y salgan por ahí diciendo, oye, yo sentí esto así, así. ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será Dios? Mira, yo sentí, y contándose lo que sintieron en el templo, lo que vieron, lo que sintieron, provocado por el tutor. No que el tutor lo genere, es Dios el que lo hace, el Dios el que lo envía y lo trae, pero el tutor los lleva muy cerca a ello, los atrae muy cerca a tocar la presencia de Dios. En este caso, ¿verdad? Josué estaba muy bendecido porque puso Dios el deseo en él. Siguió adelante Moisés en ese tono, vamos a decirlo así. Y mire lo que dice en Josué capítulo 1. Denle vueltas más adelantito a la Biblia, a las hojas, y va a encontrar el libro de Josué. Va a encontrar el libro de Josué. Y luego ahí en el capítulo 1, mire lo que dice. Verso 6, ¿lo tiene? 1:6. Si no, yo lo espero, porque ahora no hay prisa. Yo lo espero. Josué 1:6. Dice, Dios le dice a Josué. Ok, ¿por qué Dios le dice a Josué? Porque ya Moisés, mi hermano, ya partió con el Señor. Ya Moisés, él ya se fue. Ahora queda un joven que a esa edad ya no era tan joven, tan jovencito como cuando se le pegó a Moisés. Ahora este joven se acerca a Dios a él y le dice, pienso yo que así le dice, Josué, sí Señor, tú anduviste muy pegado con mi siervo Moisés, ¿verdad? Sí Señor. ¿Aprendiste esto? Sí Señor. ¿Moisés te enseñó esto otro? Sí Señor. ¿Tú sabes que a la tierra donde vamos hay que repartirla? Sí Señor. ¿Tú sabes que yo quiero dejar al pueblo ahí en la tierra y que no haga nada ni nadie que los corra de esa tierra? Sí Señor. ¿Tú sabes todo eso, Josué? Sí Señor. ¿Por qué lo sabes, Josué? Es que por tu gracia, Señor, tú me permitiste oírlo, tú me permitiste tener un tutor, tú me permitiste estar en los lugares específicos cuando tú hablabas, cuando tú decías, cuando tú hacías. Entonces yo aprendí. Entonces ahora le dice, ok Josué, tú ya sabes que tu tutor ya se fue. Ya tu tutor se fue. Ya me lo traje conmigo. Entonces ahora vamos a trabajar tú y yo. Y mira lo que le dice en el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, fíjese lo que le dice, porque tú, nadie más, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Tú esfuérzate, tú vas a ser Josué. La responsabilidad que cayó en Josué. Solo imagínese un poquito eso. La responsabilidad que cae en Josué. El temor reverente que cae en Josué. No miedo, sino temor reverente que cae en Josué. De repente Josué empieza a pensar en todo lo que Moisés le enseñó. De repente quizá Josué empieza a sacar sus apuntes de cuando Moisés predicaba y Josué anotaba y subrayaba, porque ahora le toca a Josué. Ahora le toca a él. Hermano, mi hermana, ¿cuándo te tocará a ti? La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. O sea, lo que yo veo imposible, Dios no lo ve.
Si yo mismo me veo imposible de conducir algo, Dios no lo ve imposible. ¿Sabe quién lo veía bien imposible y hasta se hacía a un lado para que no le tocara a él? Fue Moisés. Se negó y le dijo a Dios: manda al que tengas que mandar, Señor. Manda a otra gente, háblale a otra persona. Yo no sé ni siquiera hablar, no puedo hablar. Soy tartamudo, no puedo hablar. Y Dios le dice: como te va a decir a ti un día, me va a decir a mí: eres tú. Pero no hay pero que valga, eres tú. Entonces la próxima oración que debemos hacer es: Señor, entonces pon a mí ese deseo ardiente de buscarte de cerca. Pon en mí esa fuerza de voluntad. Pon en mí ese deseo, Señor, de cantar, de orar, de danzar, de ayunar, Señor, de hacer guerra espiritual. Pon en mí ese deseo de ser un guerrero tuyo, un hombre destacador en ti, Señor. Porque si me llamas a eso y a veces no quiero orar y a veces no oro, a lo mejor entonces no llego. Entonces viene y le dice a Josué: tú eres el que vas a repartir la tierra. Josué sabía ya de guerra espiritual. Josué sabía ya de todas las cosas que se necesitaban para conquistar la tierra. Ya sabía todo. Ya había tenido esa doctrina. Ya había oído a su pastor. Incluso su pastor de él, que fue, ¿verdad?, Moisés, su tutor, hubo y tuvo alguna guerra ya. Y Josué ya la vio, ya anduvo allí, él ya sabía. Y luego fue uno de los que Moisés mandó a explorar la tierra esta prometida, que ahora le dice Dios a Josué que la va a repartir. Josué fue uno de los primeros de entre 12 personas que mandó Moisés: váyanse adelante de todo el pueblo, váyanse adelante de todo el pueblo ustedes y exploren la tierra, vean cómo está y qué moradores tiene. Porque de hecho esa tierra, dice Dios, nos la da a nosotros. Tenemos que ir a ella, poseerla y quedarnos allí. Ya Josué era parte de ello. Y dice la escritura que Josué con nosotros 11 se fueron. Y nada más Josué y otro hombre llegaron positivos. Uno de ellos tan positivo llegó que dijo: a esa gente la comemos como pan. Yo creo que comían pan con chocolate como yo, porque el pan en el chocolate, hermana, se va como agua, ¿verdad? Tú mojas ese pan en el chocolate, mi hijo, y no te dura 2 segundos ahí. Eso se va. Y ahora viene y le dice: los vamos a comer como pan. Y los otros dijeron, los compañeros dijeron: no, ni nos atrevamos a ir. Moisés, escúchanos. No les creas a estos dos. Lo único que vimos allá fue puros gigantes, gente alta, gente gigante y bien diestra para la guerra. Ellos son guerreros, ellos saben pelear, son fieros, ellos son duros. Y Josué y el otro compañero le dicen a Moisés: no te creas, sí podemos nosotros. Nunca se dio cuenta Josué, quizá, que más tarde él llegaría a esa tierra y a él le tocaría repartirla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Josué, en el momento que recibió el llamado de Dios de esa forma, se dio cuenta que por él tenía que pasar
todo ese gigante, toda oposición de alguna forma o de otra, Josué tenía que ganarle a esa oposición. Y le dice Dios: ves tú a repartir la tierra. Le vuelvo a repetir, él ya sabía. Y así, cuando Dios te mande a hablarle a alguien del Señor Jesucristo, tú ya vas a saber. Cuando el diablo te esté haciendo, nosotros en México, en Guanajuato, le llamamos muecas. Cuando el diablo te está haciendo esta clase de muecas, estas, no, yo te conozco a ti, Satanás, le dices. Es que yo soy guerrero, yo te conozco a ti. No, a mí no, a mí no me metes miedo con eso. No. Mejor empieza a irte ya, porque llego yo. Guerreros del Señor, gente oradora, gente, verdad, que ayuna, que clama, gente que hace guerra espiritual, gente con el Espíritu de Dios encima de esa persona, gente con unción, con poder de Dios. Ya Josué era uno de ellos. Ahora llega a esa tierra y se siente y se ve en una responsabilidad tan grande. Y dice: bueno, si a mí me toca, manos a la obra. Si yo tengo que hacerlo, yo lo hago. Y ese es el espíritu y ese es el carácter que Dios quiere que todos los cristianos tengamos. Si esto me toca a mí, yo lo hago. Si hoy tengo que ir al templo y tengo que orar antes que todo el mundo ore y clame y haga y diga, pues si yo soy, amén, yo lo voy a hacer. En el nombre del Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entiende? Así le pasó a Josué. Mire lo que dice después de eso, mire lo que dice Josué capítulo 12, denle vueltas a las hojas. El capítulo 12. Josué capítulo 12 y el verso 7 dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el que dice hasta el monte que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra, en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Conforme a su distribución. Verso 24. Córrale al verso 24. El rey de Tiro dice: otro tenía a un rey. Deje ver cómo dice el verso. El rey de Tirsa, otro, dice, de tantos que hubo. ¿Sabe cuántos reyes fueron? Aquí va a decir 31 reyes por todos en el verso 24. 31 reyes por todo. Fíjese lo que él hizo. Josué con su pueblo, con el pueblo de Dios. Si leemos muy bien la historia, vamos a darnos cuenta que Josué empezó a formar guerreros, gente de guerra. Específicamente gente de guerra. En el día de hoy y en los ejércitos de los gobiernos, ¿verdad?, de las naciones, hay gente, ¿verdad?, diestra para ciertas cosas, gente diestra para ciertas otras cosas. Y están los marinos, está la Guardia Nacional, y están un montón de gente así. Entonces, tienen su especialidad cada uno de ellos. Josué hizo eso. Y ahora él agarra
y se va a conquistar la tierra, pero Josué sabe que tiene que prepararse. Esa preparación para nosotros es: tengo que leer, tengo que orar, tengo que saber caminar en Dios y con Dios, tengo que saber discernir, tengo que saber oír a Dios, tengo que saber escuchar el consejo, tengo que saber cómo tratar a mi tutor para yo estar bajo mi tutor, para que cuando yo hable y mande y diga, también otros estén bajo mí. Porque si yo no estoy bajo mi tutor, ellos no se van a someter a mí. Ese es orden bíblico, ¿entiende? Entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo hizo Josué con esa gente de guerra. A lo mejor por ahí la vamos a ver. En el capítulo 22, vaya al capítulo 22, mire lo que dice. Verso primero. Todo eso es ahí en Josué, ¿ok? Capítulo 22, verso primero. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. ¿Ok? Oiga lo que le dice. Y les dijo: vosotros habéis, verso 2, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz. O sea que, fíjense, ellos obedecieron a dos jefes. Lo que Moisés dejó para que hicieran en el futuro, porque ya Moisés se iba, y cuando llega Josué también supieron someterse a Josué. Ok. Y luego les dice: no habéis dejado a vuestros hermanos en este lado, ok, en este largo camino hasta el día de hoy. ¿Saben qué? Deje a ver si, porque es lo que me está estorbando mucho, hermanos. Es lo que me está estorbando demasiado, que no puedo leer. No puedo leer. Es un cambio grande. Dice en el verso 3: no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, ok, en el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, les dice, mire todo lo que Josué habla, hermano. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos. Hagamos un paréntesis ahí. Oiga esto. Ahora dice pues que Jehová Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos. Ay, si es que si le explico no llego. Ya les enseñé, pero no sé si ustedes se acuerden de esto. Apenas lo acabo de enseñar. Eran 12 tribus, pero 2 tribus y media estaban aparte de las 12. Entonces eran 9 tribus y media, las que iban todas juntas. Hermanos, eran hermanos, todos ellos juntos. Pero 2 hermanos y medio se quedaron antes de que Dios les dijera que pasaran un río. Ese río Dios tuvo que secarlo, tuvo que detener las aguas. Fíjense, tuvo que detener las aguas para que la gente pasara. A todo esto ya Josué andaba en ello. Él veía, ya sabía lo inmenso que era Dios, ya sabía con qué Dios contaba, ya sabían que Dios era capaz de, you name it, Él lo hacía. Ok, entonces vienen las 2 tribus y media y los llama Josué a esas 2 tribus y media y les está diciendo lo que leímos ahorita. Pero algo más sobresaliente todavía,
que los llama a ellos y luego llama a las 9.5 tribus para que sean todos juntos y ora por todos ellos. Entienda esto, hermano. Toda una vida en guerra, conquistando las naciones, la tierra que Dios les dio. Y por tener un buen líder que fue Josué, oiga bien, por tener un buen líder, conquistaron toda esa tierra. Porque Josué era uno de los que iba a la guerra. Josué era él no se quedaba en su trono como rey mandándolos. No, señor, él andaba con ellos. Él andaba con ellos. Conquistando tanta tierra, matando a tanta gente, quemando a tantas naciones, ciudades, porque a veces las quemaban. Josué mismo quemó una a cenizas, órdenes por Dios, ok. Después de eso, darles reposo y darles paz, Dios a ellos. Alguien supo hacer un buen trabajo. Fue él y el pueblo. Y se guardaron, oiga bien, se guardaron de pecar. Desde que Acán pecó, desde ese entonces ellos aprendieron que cuando estaban mal ante Dios, el enemigo se los comía a ellos como pan. Se dieron cuenta y sabían, ellos sabían. Ahora tenían un temor tan reverente a Dios. Ahora venían y lo respetaban tanto a Dios. Ahora tenían todos tanto cuidado de caminar solamente lo que Josué les decía que hicieran y hablaran. En una de las ocasiones les dijo Josué: lo van a hacer de esta forma, van a circular la ciudad 7 veces, pero en la 7ª vez van a dar 7 veces, 7 círculos. Nadie hable, nadie diga nada, nadie grite. Y todos, mire, obedecieron al pie de la letra. Todos, todo el pueblo. Un buen líder, hermano. Ahora llega a un lugar donde él mismo les dice: Dios nos ha dado reposo y nos ha dado toda la tierra, pero todavía faltan algunas naciones que conquistar, les dice. Fíjese, consciente de todas las cosas sabidas y por haber, consciente él. ¿Por qué? Porque andaba él en el field, andaba él allá entre ellos. Entonces ahora, después de tanta guerra, hay una serenidad, hay una paz, hay una alegría, hay un contentamiento. Ahora es el tiempo de comer la bendición o los despojos que le quitaron a los enemigos, porque era mucho lo que le quitaban a los enemigos. Desde oro, plata, animales, vestidos, you name it, todo les quitaban. Ahora llegó el tiempo de comer. ¿Qué quiere decir eso? Mira, hermano y hermana, por donde tú vas pasando, no te preocupes, al rato sale el sol. Solo aprende a ser ese guerrero, esa guerrera, y aguántate, y aguántate. Y entre más el diablo se acerca a ti, más duro y más dura debes de ponerte en el nombre del Señor. Entre más el enemigo te venga y te diga que no, en el nombre del Señor tú ven. Y tú lo logras, tú lo vences en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo así es. Y déjame decirte, después de eso sale el sol. Después de eso hay gran reposo. Después de eso llegan las gavillas, llegan las finanzas, llega la salud, llega todo. Y tú, Señor, gracias. Y te va a decir el Señor: hey, ¿por qué te admiras tanto? Es solamente por lo que peleaste. Y como no te rendiste, ahora tienes la bendición. Es solamente por lo que peleaste. Ahí te está llegando la bendición. No todo es guerra, hermano. No todo es problemas los que traes y los que tengo yo. No todo eso es problema. No siempre eso es problema. Llega el momento donde levantamos bandera en el nombre del Señor. Llega el momento. A ellos les llegó ese momento. Y empiezan ellos. Empieza Josué a decirles a ellos: ¿saben por qué han conquistado, mis hijos?
Era un buen líder, acuérdese. Ahí nada más tenemos las highlights, lo más sobresaliente. Pero ya en las conversaciones fue mucho. Y para mí que hubo una ocasión o dos donde les dijo: mis hijos saben por qué ganaron, saben por qué triunfaron. Porque miren, desde Acán, el hombre que pecó feamente y lo apedreamos todos y su familia toda murió, y que por el pecado de él murieron 36 hombres, y que Dios se nos enojó mucho. Desde esa vez todos ustedes, Dios en su misericordia les puso un temor a ustedes para no pecar. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, ustedes se han mantenido sanitos, se han mantenido limpiecitos, se han mantenido sin pecado, han adorado solo a Dios, porque en esos momentos, en esos tiempos, hermano, eran bien amenazados ellos con la fuerza de voluntad de ellos mismos, de adorar a otros dioses, de hacer imágenes, hacer altares a otros dioses. Era una de las más grandes tentaciones que había en el pueblo de Israel en esos días. El enemigo los tentaba mucho con eso, queriendo provocar a Dios a celos. Entonces ahora les dice Josué, les vuelvo a repetir, nada más estamos leyendo las highlights, pero hubo grandes conversaciones. Y para mí que Josué les hable, les dice como yo le puedo hablar a usted mañana, al pasado, ¿verdad? A usted, al otro, a la iglesia entera. ¿Saben por qué hemos triunfado? ¿Saben por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué ya Dios te bendice? ¿Sabes por qué ya tienes lo que tú deseabas? ¿Sabes por qué ya hay? ¿Sabes por qué ya estás sana? ¿Sabes por qué ya estás sano? ¿Sabes por qué? Porque mira, mira y mira y mira y mira. Así que no desmayes, sigue adelante, lo has hecho bien. Así mismo llega Josué y le dice al pueblo. Y mire lo que continúa diciéndole a estas 2 tribus y media. Mire lo que les continúa diciendo. Ahora pues, verso 4, que Jehová vuestro Dios dice: ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo habéis prometido. Volver, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Ya sabe que el Jordán se abrió, ¿ver? Ya sabe que ellos tuvieron que pasar el Jordán para el otro lado. Pero esas 2 tribus y medio se quedaron antes de pasar el Jordán, porque eran tierras de pastizales, eran tierras muy buenas, fértiles. Verso 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, oiga bien, dejó Moisés algo dicho, como dice, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Oiga, ese es un tip, ese es un, ¿cómo se dice? Para que usted, si quiere tener éxito, ya sabe qué empezar a hacer. Que guardéis sus mandamientos y le digáis a él, ok, y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Ok, verso 6. Y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán. Ok, mas a la otra media tribu Josué dice, mas a la otra mitad dio Josué heredad, dice, entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Ok, y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas, ok, con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Oiga esto, hermano, ve que peleando usted en el mundo espiritual, usted va a tener bendición.
¿Qué es pelear en el mundo espiritual? Ese es otro mensaje, hermano, otro mensaje. Pero un día acuérdemelo y se lo doy. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, de las otras 9.5 tribus, desde Silo, que está a la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Verso 10. Y llegando a los límites, oiga bien aquí algo muy bonito. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande, fíjese, de grande apariencia. Antes de seguir leyendo les digo esto. Ese altar que construyeron ellos era un altar con un propósito, no de dejar a Dios, sino el propósito que había, que es el que debe de tener usted y yo. El propósito era de dejarle a sus hijos, oiga bien, de dejarle a sus hijos una señal, de dejarles a sus hijos una evidencia de que existe Dios, de que hay un Dios. Pero pasó algo un poquito difícil. Los israelitas, las 9.5 no sabían el por qué estos 2.5 que fueron a sus tiendas, no sabían el por qué de repente levantaron ese altar. Les llegaron los rumores. Las 2 tribus y la media tribu que salieron y se fueron a sus tiendas al otro lado del río, antes de pasar el río, oiga bien, antes de pasar el río, allí en la tierra aquí que es de nosotros, que nos dejó a nosotros, allí están haciendo un altar. Y ellos, las 9.5 les entró a ellos para sus adentros de que estaban haciendo un altar, olvidándose del Dios vivo y haciéndole un altar a dioses paganos. Pues las 9.5 se fueron corriendo hasta donde ellos estaban, pero iban con el son y con la mira de matarlos a sus mismos hermanos. Oiga esto. Esto trae una revelación muy grande, hermanos. Muy grande revelación. ¿Sabe cuál es esa revelación muy grande, hermano? Que no importa quién sea y qué sea de ti. Si está mal con Dios, tú no quieres ver nada con esa persona. Sea quien sea. You name it. La persona más querida y más amada y la que más has admirado y la que más esto y lo otro y aquello. Si está mal con Dios, no tengas lazos con ellos. No toleró y al día de hoy está escrito no tolera eso. No. Él lo dice a través de las escrituras. Dice, yo soy Dios celoso, que visito la maldad. Proverbios está lleno de eso. El libro de Proverbios diciendo, fíjate tus amistades, fíjate con la gente que te juntas, fíjate la gente que está bajo tu techo, fíjate la gente que camina contigo. Cuidado, porque si no me aman y no me rinden culto a mí, no van conmigo. You have nothing to do with them. Te advierte. Eso está duro, hermano. Eso está muy fuerte, muy duro. O sea que si es mi mamá, si es mi papá, si es mi hermano, si es mi hijo, si es mi hija, a Dios no le importa. Él no va por parentela. No, nunca. Él va individualmente a las personas.
Él nunca lo vas a oír decir en la Biblia, vas a leer decir, bueno, porque tu mamá hizo esto para mí, entonces yo te voy a... No, Señor, no, 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 no. No es así. Tú das cuentas de ti mismo, de ti misma solo, sin que nadie lo haga por ti. Tú vas a trabajar en el mundo espiritual para ti, contigo, no con nadie más ni para nadie más. Si fulano y el otro están orando por ti, gloria a Dios, pero no te va a ser efectivo hasta que tú primero ores por ti mismo, por ti misma. Pueden durar una eternidad hablando y orando y orando y orando y orando por la persona, y no hay ningún cambio hasta que la persona empiece a doblar rodillas y empiece a orar y decir. Por eso le vuelvo a repetir, es una bendición tan grande que tengas un deseo por Dios, que te vengan deseos de amarlo a Él, que te vengan deseos de tú acercarte a Dios. Es una bendición grande, porque hay gentes que no tienen deseos, no quieren, no les sale ese deseo. Entonces aquí vienen, mire lo que sigue diciendo. Verso 11, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Mire, en contra de ellos. Verso 3. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés. Vean lo que hicieron. En tierra de Galad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Ok. Y a 10, oiga bien, y a 10 príncipes con él. O sea, no mandaron a cualquier gente, hermano. No mandaron a cualquier persona. Eran personas de alto rango ya espiritual. Conocían y sabían y veían, sabían cómo Dios operaba. Y conocían al pueblo, andaban entre el pueblo. Okay. Es como ahorita el presidente con toda su gente a su alrededor. La mayoría de ellos saben lo que él sabe, cómo se mueven las cosas. Entonces el pueblo de Israel, oiga bien, manda, escoge gente escogida y la mandan primero a hablar. Y dependiendo cómo ellos contestaran, así les iba a ir. Porque si ellos no contestaban bien y estaban haciendo un altar para adorar a otros dioses, llegaba todo Israel atrás a acabarlos, siendo hermanos. Siendo hermanos. Humanamente decimos, el lazo almático, ¿verdad? Decimos, ay, pobrecito hombre, mira, pobrecita mujer, ¿cómo le hizo su familia? ¿Cómo le hace el otro? Mira, ¿por qué no lo atraerá? ¿Por qué no la abrazará? ¿Por qué no? No, hombre, pero si le estás sirviendo al diablo, ¿a qué horas tú te puedes asociar con esa gente? Oye, pero es de tu familia, es tu casa, ¿y qué? De acuerdo a la escritura no puedo. Si le quieres obedecer a Dios, te vas a meter en muchos problemas con el mundo. Ya Jesucristo lo habló en los evangelios. El que es amigo de Dios se hace enemigo de los hombres, dice. Se hace enemigo del mundo. Y ahora vienen ellos y mandan a toda esa gente. Verso 15, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, y les salvaron diciendo, voy a ver qué les dijeron. Toda la congregación de Jehová dice así, cuidado, ¿ok? ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Ok, no ha sido bastante oiga bien, la maldad de Peor, ahorita le cuento eso, de la que no estamos aún limpios hasta este día. Fíjese,
por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará, se enojará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión, oiga bien, es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, para que no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Aquí hubo, antes de seguir, aquí hubo, esa palabra peor era un rey, viene de la descendencia, y es de la descendencia de una de las hijas de Lot. Eso tiene usted que leerlo para saber la historia. De las hijas de Lot. De la hija mayor, creo. Ok. Se portaron muy malcriados en contra del pueblo de Dios en un tiempo. Y aunque se portaron muy mal, Dios le dijo al pueblo: no los maten. No los maten. Nada más no se junten con ellos. No se asocien con ellos. Para nada. Pero no los maten. Y yo me imagino que por la razón que dijo no los maten es porque eran parientes muy cercanos. Solamente no tengas ties con ellos de ningún tipo. Déjalos. Ellos ya están en sus dioses, en sus cosas, déjalos. Pero ¿qué pasó? Las hijas y los hijos se mezclaron y empezaron a tener descendencia. Y ahí está diciendo: todavía no nos sanamos de lo que mandó Dios, el castigo que mandó. Hizo una mortandad en el campamento. Dios mató a mucha de su gente por verse asociado con esa gente que les dijo no se asocien. Este hombre dice, estos hombres dicen: hey, todavía no nos hemos sanado del todo, y ahora ustedes están haciendo un altar para provocar otra vez a Dios y venir Él en contra de nosotros. Se va a airar Dios. Y déjame te digo una cosa: si no conocemos bien la escritura ni nada de las cosas, a veces estamos haciendo cosas que airamos a Dios, lo airamos. Por eso es necesario hablar con el Espíritu Santo y leer tu Biblia y ponerte tú allí, que es el espejo para verte tú antes de ver al vecino. Mírate tú allí: Señor, ¿es conmigo? ¿Es para mí esto, Señor? Me siento que es para mí, lo siento muy fuerte, Señor, perdóname, este pecado estoy cometiendo, esto está pasando en mi vida, a mí me has hablado, Señor. Así es que tenemos que identificarnos y limpiarnos, porque a veces estamos haciendo algo que estamos irritando a Dios. Lo estamos enojando. Entonces continúan aquí diciendo en el verso 21: entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron. Vamos a ver qué respondieron. Y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los cielos, Jehová, dice, de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por provocación contra Dios, contra Jehová. No nos salves hoy. O sea que si fue por mala mente, mala voluntad, que no nos salve, que nos castigue. Verso 23 dice: si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrendas, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande.
Lo hicimos más bien, mire lo que dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos se harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros. Fíjese lo que ellos pensaban y lo que ellos dijeron. Cuando ellos dijeron esto y empezaron a hacer el altar, lo que había en el corazón de ellos, oiga bien, en primer lugar, iban sanitos ellos. Recuerde que le tuvieron mucho temor a Dios y conquistaron 36 reyes, 36 naciones, porque el pueblo finally se unió. Y conquistaron reinos, conquistaron todo. Ahora ellos se separan de sus hermanos, las 2 tribus y media se separan. Y con su corazón limpiecito y con el temor de Dios que va con ellos, es suficiente para ellos hacer lo que hicieron, porque estaban pensando en su familia, estaban pensando en sus niños mañana, estaban pensando en el futuro de su familia. Mensaje aquí para nosotros: ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros niños, nuestra familia, nuestros hijos mañana nos pregunten de Dios? ¿Qué les diremos? ¿Qué señales traeremos nosotros? Cuando ellos vean ciertas señales, ¿qué les diremos si no las hay? Pero me quedé pensando yo un día, ¿qué señales habrá? Y me quedé pensando y digo, con una Biblia vieja que yo tengo desde que empecé el cristianismo hace muchos años, que ya está casi deshecha esa Biblia, ¿okay? Si esa Biblia la pongo en un lugar y la conservo allí, mis nietos, mis tataranietos, mi otra gente más allá van a preguntar: ¿y por qué está esa Biblia allí? Oh, porque tu grandpa la leía. Él fue un hombre que predicó la palabra. Él fue un hombre que tuvo un ministerio. Él fue un hombre, si existe Dios. Me dijo, oh, wow. Y esa Biblia toda, eso era lo que ellos querían con ese altar. Dejar ese altar allí para sus hijos por venir. Que cuando lo vieran dijeran, oh, en ese altar lo pusieron para que ni nosotros ni ellos nos olvidáramos el uno del otro, y que sepamos que hay Dios. Mire la mentalidad que ellos llevaban. Me quedé pensando, la mentalidad que tú y yo tenemos cuando estamos limpiecitos del corazón. Mire la mentalidad que hay en nosotros. Cuando ya se leyó eso y cuando ellos ya dijeron eso, los hijos de Israel dijeron, ok, si de eso se trata y para eso está bien. Se regresaron a su lugar. Se regresaron a su lugar. No pasa nada, Josué, todo está bien. Hicieron ellos este altar para esto, así asado. Y Josué les dice, oh, qué bueno. Lo que sigue, quizás para otro mensaje, pero les dice esto, Josué, a todos, vengan para acá. Y a todos los une Josué. Y los exhorta, no los amonesta, okay, no los regaña, no los empuja, no les dice, no los apunta con el dedo. Los exhorta y les habla. Tan bonito Josué, que todos se sintieron halagados. Todos se sintieron que cabían. Todos se sintieron que sí eran parte de Josué. Todos vieron y se dieron cuenta que sí habían tenido un buen tutor, porque Josué les recuerda. Desde que salieron de Egipto, les recuerda y les recuerda todo lo que Dios vino haciendo. Y ellos se quedaban, wow. Y todo les habla Josué. Y les dice Josué, miren,
yo ya me voy a morir, yo ya voy a pasar. Pero les exhorto una cosa, mis hijos, les animo a una cosa, le dice a todo Israel. De ahí en adelante lo siguen leyendo en la casa. Les animo a algo, mis hijos, nunca se aparten de su Dios. Nunca se aparten de su Dios. Y les dice Josué, hoy yo determiné, hoy yo decidí que mi casa y yo serviremos siempre a Dios. Y el pueblo responde, y ellos dijeron, también nosotros lo haremos. De aquí en adelante serviremos al Señor. ¿Por qué? Por lo que nos has venido recordando que ha hecho Dios. ¿Cuánto ha hecho Dios con nosotros? Así que si tú vas a adorar a Dios todos los días hasta que tú mueras, también nosotros lo adoraremos. Cuando yo leí eso me quedó un pensamiento. Cuando un buen líder hay en el campamento, las cosas se ven diferentes. Se siente, se ve cómo Dios interviene, cómo Dios bendice. Porque ese Josué fue tremendo hombre de Dios. Pudo conquistar porque se guardó y hizo guardar al pueblo de pecar. Una cosa es que tú te guardes de pecar y otra cosa es de que le ministres al hermano, a la hermana de una forma tan bonita que también deje de pecar. No sabemos hablar a veces, no sabemos decir, no sabemos fluir, no sabemos qué decir. Y vemos a la familia o al hermano, a la hermana que van y van y van más abajo y cayéndose más. Y nosotros, ¿y qué le digo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y de qué forma? No, Señor, no. Me quedé pensando, dije, un buen líder, ¿cuánto hace? ¿Con qué razón al final él le da gloria a Dios y se para enfrente de la congregación sin vergüenza? Hemos conquistado, dice. Hemos peleado, hemos conquistado. Todo el pueblo estaba diciendo a una voz, pues si tú no lo dejas y de aquí en adelante tú decides con tu familia servirlo, nosotros también haremos lo mismo. Bien contentos todos, bien unidos todos. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a nosotros. Pero empecemos pidiéndole, Señor, pon deseos en mí de servirte. Pon deseos en. En aquel, en aquella, en los otros. Pon deseo, Señor, porque si no, no se va a poder. El deseo, hermano, de buscar a nuestro Dios. El deseo de tener hambre por Dios. Por ahí se empieza todo. Amén. Ya, cierre su Biblia. Vámonos en el nombre del Señor.